Dios les bendiga, Iglesia, Fe, Esperanza y Amor. Les saludo con mucho gusto a través de estos medios y quiero dar un profundo agradecimiento y felicitación a todos los que conforman esta apreciada iglesia, junto con el pastor Pedro García, su esposa, nuestra hermana Esther y toda su familia, por el cumplimiento del 30 aniversario del establecimiento de esta iglesia en la región de Santa Engracia. Agradezco mucho al Señor el haberme dado la oportunidad de conocerles ya hace un par de años atrás. Ha sido una bendición enorme haber convivido con todos y cada uno de ustedes. Deseo que vengan muchísimos años más. Sé que estamos todos atravesando en estos momentos pues un capítulo diferente, un capítulo nuevo en nuestra historia como creyentes y como iglesias, pero estoy seguro que esto terminará y que el Señor nos ayudará a seguir hacia adelante. Así que enhorabuena, muchas felicidades a toda la iglesia, y desde aquí a través de estos medios les envío una felicitación y deseo que Dios les bendiga. Agradezco también la deferencia que ha tenido nuestro hermano Pedro, pastor Pedro García, al haberme invitado para compartir con ustedes una palabra de parte del Señor en el marco de este 30 aniversario. Y quiero, hermanos, invitarles ahí donde se encuentran a que podamos leer la palabra de Dios en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3. Vamos, hermanos, a analizar en esta exposición de la palabra todo lo que es el capítulo 3, desde el versículo número 1 hasta el versículo 18. Y quiero invitar que ahí donde se está ahora reproduciendo este video, pueda usted ir a la Biblia y dar lectura a estos 18 versículos. Por falta de tiempo voy a omitir yo la lectura, pero le invito que usted ahí donde se encuentra lo pueda leer. Quiero tomar específicamente una expresión que, aunque de burla, sarcástica y de mofa, en el versículo 4, quiero hoy tomarla para titular este sermón: ¿dónde está la promesa? Hagamos juntos una oración a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por la vida de mis hermanos de la Iglesia Fe, Esperanza y Amor, que están llegando al 30 aniversario de la fundación de esta preciosa iglesia. Gracias por darme la oportunidad de poder compartir este mensaje para ellos. Yo te ruego, Señor, que pueda ser de bendición para sus vidas. Utiliza mi vida, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Meditaba un poco, hermanos, acerca de una palabra que pudiera bendecirles en este momento tan especial. Yo sé que tenían planeado ya un evento, algo de agradecimiento al Señor, y aunque las circunstancias son diferentes a lo que se pensaba, lo importante aquí pues es la fidelidad de Dios que ha sido demostrada en todos estos años. Y meditando en la palabra, trataba yo de encontrar algo de parte de Dios que pudiera ser oportuno para este momento tan especial. Y quiero fundamentar este sermón aquí en esta porción de la Escritura, en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 18, en el que Pedro desenvuelve un tema muy importante que es acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Han pasado ya, hermanos, 2000 años. 2000 años de que el ser más santo y justo fue muerto en una cruz. 2000 años de que milagrosamente un sepulcro en Israel quedó vacío. Pero también han pasado 2000 años desde que 500 personas contemplaron vivo a aquel que habían visto morir y fueron testigos
cuando fue alzado entre las nubes a los cielos. Y esos mismos 500 vieron y escucharon a dos varones con vestiduras blancas decir en Hechos 1:11: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Desde entonces se albergó con profunda fe la esperanza de que Jesús regresaría por los suyos. Los cristianos de las primeras generaciones esperaban vivir hasta el regreso de Jesucristo. Pero al correr los primeros 60 años después de Cristo, comenzaron a surgir personas que cuestionaban la esperanza de los creyentes, logrando que inclusive algunos se desilusionaran respecto a su fe. Este fue uno de los primeros problemas apologéticos que la iglesia primitiva enfrentó: el tema de la segunda venida de Cristo. Pues la demora aparente hizo que algunos cuestionaran si regresaría en verdad, y algunos falsos maestros que Pedro se refiere en esta carta ridiculizaban tal promesa. ¿Y qué decir de al paso de los años? Han surgido en todos estos siglos, cientos de años, personas que se han burlado y que han cuestionado la veracidad del regreso de Cristo. Estas personas a las que Pedro se refiere específicamente hacían un cuestionamiento y preguntaban: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Sin embargo, yo quiero que usted pueda ver en este capítulo cómo Pedro, en medio de un contexto de persecución a los creyentes y en medio de una situación en la que falsos maestros y falsas doctrinas trataban de denigrar la doctrina de la venida de Cristo, el apóstol Pedro anima a la iglesia y dice en el versículo 1: esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Versículo 2: para que tengas memoria. Amados hermanos, iglesia, fe, esperanza y amor, tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente, y sobre todo en la palabra, una promesa digna de recordar, y es que Cristo viene por nosotros. Y es algo que debemos de tener muy presente en nuestro corazón y nunca olvidarlo. Qué tremendo pensar que por muchos años la iglesia había descuidado este tema, lo habíamos pasado desapercibido, lo habíamos olvidado. Otros tanto ya ni siquiera le tomábamos seriedad al acontecimiento referente a la venida de Cristo que está próxima a suceder. Pero qué curioso que un virus tan pequeño, tan microscópico, vino a recordarnos que la venida de Cristo es inminente. Y espero que al terminar toda esta situación nos mantengamos así, creyendo y esperando que Cristo viene pronto por nosotros. Por eso el apóstol Pedro dice: tengan memoria de esto, porque eso es algo que debemos de tener presente todos los días, tener en cuenta que Cristo pronto ha de venir por nosotros. Tal vez usted que está escuchándome puede decir: hermano, pero hace 15 años que soy convertido y ya se decía acerca de esto. Hace 20 o 30 o no sé cuántos años puede usted llevar en el camino del Señor. Sin embargo, amados hermanos, el hecho de que Cristo aún no haya venido no significa que esto sea una falacia. Y no significa que esto no vaya a ocurrir. Debemos tener esto muy en cuenta. Por eso el apóstol nos deja aquí una enseñanza muy grande acerca de repetir y sobre todo afirmar los conceptos doctrinales en la mente y el corazón del creyente, de manera que queden penetrados y asegurados. Hermanos, no dudemos de que Cristo viene por nosotros. Ciertamente han pasado ya 2000 años desde que se ha dicho que Jesús viene.
Y tal vez podemos nosotros mismos cuestionar, como estos hombres burladores decían: ¿dónde está la promesa del advenimiento? ¿Dónde está la promesa del regreso de Cristo? ¿Por qué no se ha efectuado? Es importante, hermanos, que hoy podamos entender a qué se debe esta espera, a qué se debe esta demora, si pudiéramos llamarlo así, a qué se debe esta tardanza. Por eso, a través de este pasaje, quiero ahora que podamos ver los motivos por los que no se ha efectuado el regreso de Cristo. Y quiero que usted ponga mucha atención ahora, porque es importante entender a qué se debe el hecho de que Cristo aún no ha venido por la iglesia. Número 1, el regreso de Cristo no se ha efectuado porque Dios está revelando su soberanía a la humanidad. Mire lo que dice el versículo 4. Y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y dice el apóstol Pedro: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Amados hermanos, estas personas que se burlaban, alegaban y decían que desde que estaban los patriarcas, el universo se encontraba en una estabilidad autónoma. Sin embargo, esto es una mentira, porque el Señor, podemos ver nosotros desde Génesis, que el Señor ha establecido un plan para su creación. Desde el capítulo 1 de Génesis podemos ver que hay un plan de parte de Dios trazado, con secuencia, con equilibrio, con correspondencia y con un punto culminante. El Señor tiene un plan para la creación. Todo lo que se desarrolla y todo lo que ocurre está bajo el control de Dios, porque todo se realiza conforme al plan de Dios, porque Dios es Señor y es Rey del universo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El Señor, amados hermanos, controla el curso de su creación. Él, hermano, ha sujetado todas las cosas y su señorío está sobre todo lo que existe. Él es el creador del cielo y de la tierra y aún del hombre mismo. Pero, amados hermanos, el hombre pudiera pensar que Cristo se ha demorado en venir, pero es que esto no es así. La palabra de Dios nos enseña en el versículo número 8 que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Para el Señor el tiempo no cuenta de la misma forma que para nosotros. Sin embargo, el curso de la creación está bajo el control de Dios. Pero también el apóstol Pedro recalca la soberanía de Dios al enseñarnos cómo es que Dios podemos nosotros confirmar a través de la historia y sobre todo a través de la palabra, cómo Dios ha hecho y ha ejecutado lo que a Él le ha placido en su voluntad perfecta. Podemos ver cómo el apóstol Pedro tumba completamente la afirmación de estos opositores, porque esta gente de la que Pedro habla decían que la creación permanecía intacta y que no sufría ni sufriría la intervención de Dios. Pero Pedro derrumba estas objeciones al decir y recordarles que el mundo no es eterno y que Dios ha actuado en el pasado con poder
para crearlo, pero también para traer juicio sobre la humanidad. Pedro menciona específicamente el diluvio, ese cataclismo que se ejecutó en el pasado, en el cual dice la palabra de Dios en el versículo 6, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Amados hermanos, podemos ver a lo largo de la historia cómo el Señor en su soberanía ha realizado en la humanidad lo que a Él le ha placido. Los días de Noé es muestra de ello. El pecado de la humanidad hizo que Dios en su voluntad soberana trajera un juicio sobre aquella generación perversa, sobre aquella generación que no creía la palabra que Dios había enviado a través de Noé, y vino un juicio de parte de Dios. Hoy dice la palabra, y Pedro nos enseña que esperamos una destrucción futura del universo mediante el fuego. Y aunque aún no se ha realizado, nosotros podemos creer que el mismo Dios soberano que creó todo lo que existe, que el mismo Dios soberano que controla la historia de la humanidad, y el mismo Dios soberano que en el pasado ha ejecutado juicio sobre su creación, llegará el día en que en su voluntad soberana hará todo lo que ha planeado hacer. Dios tiene un plan específico. Envió a Jesús, murió, resucitó, ascendió, pero también ha de venir. Y el Señor es perfecto en sus tiempos y en sus planes. Bien le dijo Jesús a los discípulos: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre en su sola voluntad ha determinado. Si Cristo no ha venido todavía, es porque este tiempo nos demuestra cómo Dios es soberano. En el momento que a Él le plazca, se realizará este evento. Y en el momento que a Él le plazca, vendrán los juicios sobre la humanidad. Dios no está sujeto a nuestro tiempo. Dios no está sujeto a nuestro calendario. Él tiene un tiempo determinado y en su tiempo se realizará. Dios es soberano. Pero número 2. El regreso de Cristo no se ha efectuado. Mire por qué en el versículo número 9. Dice el versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hay un versículo más que Pedro dice aquí, en el versículo 15. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. El regreso de Cristo, en segundo lugar, no se ha efectuado porque Dios está prolongando su paciencia al pecador. Y esto se desarrolla en 3 formas. Número 1, Dios no quiere que ninguno perezca, dice el versículo 9. Qué bueno que usted ha encontrado el camino a la verdad. Qué bueno que usted ha encontrado al Salvador. Qué bueno que usted goza de las bendiciones espirituales que el Señor proporciona a sus hijos. Pero sabe, hermano, aún hay un 67% de la humanidad que ni siquiera ha escuchado el nombre de Jesús. ¿Qué decir de nuestros familiares que aún no han sido alcanzados? ¿Qué decir de las personas allegadas a nosotros que han sido renuentes al mensaje de la cruz? El anhelo de Dios es que ninguno perezca a causa de la paga del pecado, que es la muerte. Que ninguno perezca en los juicios que están próximos a venir, porque un virus que ahora estamos enfrentando no es nada comparado con los juicios que vendrán sobre la humanidad en la gran tribulación. Pero Dios, el cual es amor, dice la palabra, no quiere que ninguno perezca. Nosotros podemos decir y unirnos al anhelo de Juan, de la iglesia y del Espíritu, y decir: sí, ven Señor Jesús. Pero ¿qué hay de aquellos que aún no le conocen? ¿Qué hay de aquellas familias que aún
están hundidas en el caos? ¿Qué hay de aquellos jóvenes que están en la drogadicción y en el alcoholismo? ¿Qué decir de aquellos que están en la vida sin Cristo en su corazón? Si tú eres uno de ellos, déjame decirte que si Cristo no ha venido, es porque te está esperando. Él no quiere que tú perezcas. Pero también podemos ver que Dios espera que todos se arrepientan. Dice la Escritura en el versículo 9, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este intervalo de tiempo previo a la venida de Cristo es una oportunidad para que tú que me estás escuchando y que aún no has querido buscar a Cristo, puedas arrepentirte. Tal vez muchos se pueden burlar de que aún Cristo no ha venido, pero no entienden y no saben que si Cristo no ha venido es por amor a ellos, porque está esperando que usted pueda arrepentirse. Arrepentirse significa cambiar de rumbo. Arrepentirse significa dar la vuelta al mundo y buscar a Cristo y buscar al Señor. Dios está prolongando su favor y su misericordia para que hoy tú puedas dejar al mundo y puedas arrepentirte. Por eso Cristo no ha venido. Pero también Dios anhela salvar a la humanidad. El versículo número 15. La paciencia de nuestro Señor es para salvación. Dios espera que el perdido sea salvo. Dios espera que el perdido hoy pueda ser restaurado por la sangre gloriosa de Cristo Jesús. Porque sin duda alguna el escenario está preparado para que Cristo venga y se lleve a su iglesia. Pero aún la gracia de Dios se sigue extendiendo. Pero aún los juicios no han venido. Pero aún no ha ocurrido el arrebatamiento. Porque tienes que arrepentirte y tienes que ser salvo. Tú pecador que me estás escuchando, hoy es el día de salvación para tu vida. Busca a Cristo y arrepiéntete, porque su venida está muy cercana. Pero en tercer lugar, el regreso de Cristo no se ha efectuado porque Dios está permitiendo una oportunidad a la iglesia. Esto tiene que ver contigo, amado hermano. Esto tiene que ver conmigo. Tú que eres un hijo de Dios, tú que eres un creyente, tú que ya has sido salvo. Si Cristo no ha venido, es porque nos está dando una oportunidad. La Escritura tipifica a la iglesia como una novia que espera a su amado. Y el Señor nos muestra en esta porción de la Biblia que este tiempo es un tiempo de preparación, que es una oportunidad de Dios. Una oportunidad, dice el versículo número 11, que es una oportunidad para vivir en santidad. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? La santidad, mis amados, es un tema que poco se predica, que poco se enseña, que poco se promueve, pero que es el aroma del cielo y que es indispensable si queremos entrar en ese lugar que Dios ha preparado para nosotros. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Por eso Dios no ha venido aún. Por eso no se ha efectuado el arrebatamiento de la iglesia. Porque hay creyentes que aún siguen viviendo una doble vida. Porque hay creyentes que aún no se han afirmado. Siguen en hipocresía, siguen en engaños, siguen en vanidades, siguen pecando, siguen viviendo una vida deshonrosa delante de Dios. Pero Dios ha extendido este tiempo para que te puedas arrepentir. Tú que te dices ser creyente, para que viva la santidad de Dios. Sed santos, porque yo soy santo, en la demanda de Dios.
para su pueblo. Pero también este tiempo, estos años que están pasando, representan una oportunidad para que la iglesia confíe en las promesas de Dios para nosotros. Dice el versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Y luego también dice el versículo 13, pero nosotros esperamos según su promesa cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Mientras que algunos se levantaban y se burlaban acerca de la venida de Cristo, aunque algunos se estaban desanimando, aunque algunos no lo creían, el apóstol Pedro afirma y dice, pero el día del Señor vendrá. Nosotros tenemos promesas de parte de Dios. Dice el versículo número 2, que tengamos memoria de las palabras que han sido dadas a los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado a los apóstoles. Por ejemplo, San Juan 14, dijo el Señor, no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y sigue diciendo el Señor que vendría y los tomaría, para que donde Él estuviera, también nosotros pudiéramos estar. Hay promesas. El Señor prometió que vendría por nosotros. El Señor prometió que iríamos con Él. Pero también la palabra nos enseña que aquellos que murieron serían levantados. Porque, por ejemplo, dice el apóstol Pedro, el versículo 15, nuestro amado hermano Pablo también les ha escrito acerca de esto. En Tesalonicenses, Pablo lo dice, que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquellos hermanos que nos han antecedido, aquellos que caminaron en nuestra misma fe, un día también serán levantados. Confiemos en estas promesas. Si hoy usted está tal vez con un poco de incertidumbre o incredulidad en su corazón acerca de lo que la Biblia dice, este tiempo es para que confíes plenamente en las promesas de Dios. Pero también esta es una oportunidad para ti y para mí, iglesia, para madurar en nuestro carácter. Porque dice el versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos que no seáis arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pedro nos invita a crecer en la gracia, a crecer en el conocimiento, y esto tiene que ver con la madurez del carácter cristiano. Qué importante, hermanos, es que dejemos de una vez por todas todo aquello que sabemos que no le agrada a Dios, que afirmes tu vida, que crezcamos en la gracia del Señor, pero también en el conocimiento. Cristo viene pronto. Ya no es momento de estar divagando, ni tampoco estar viviendo una vida en pecado. Esta es una oportunidad para ti, creyente. Esta es una oportunidad para ti, iglesia, de que vivas en santidad, de que confíes en las promesas de Dios y de madurar en el carácter cristiano. Aunque muchos se burlaban de la venida de Cristo, preguntando dónde estaba la promesa, este día la palabra de Dios nos muestra que si Cristo no ha venido es porque Él es soberano, porque Él está prolongando su paciencia al pecador y porque Él está permitiendo una oportunidad a la iglesia. Amados hermanos de la iglesia Fe, Esperanza y Amor, en el marco del 30 aniversario de esta congregación, yo les animo a que hoy más que nunca tengamos en nuestro corazón y en nuestra mente la convicción de que Cristo viene muy pronto. Él controla todas las cosas porque Él es soberano. Y podemos nosotros pensar y creer que aunque Él no ha venido, llegará el momento en el que sonará la trompeta. Los sepulcros entregarán a esos muertos que murieron en Cristo y seremos levantados, y este cuerpo será vestido de un cuerpo incorruptible
e inmortal, semejante al cuerpo glorioso de Cristo, seremos levantados. Pero el Señor, que es soberano, sabrá cuándo ocurrirá esto. No nos toca cuestionar este momento, sino creerlo y confiar. Pero amados hermanos, aprovechemos este tiempo para predicarle a aquellos que aún no conocen y decirles que Cristo viene, que es momento de arrepentirse y es momento de buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Pero tú, amado hermano, que eres hijo de Dios, no desaproveches estos años y estos tiempos o días que nos queden de gracia, porque es una oportunidad para que nos afirmemos en el Señor y crezcamos en el carácter cristiano. Vivamos la santidad, porque Cristo viene por nosotros. Esa es nuestra fe, que nada ni nadie te haga dudar de esta confianza y esperanza que tenemos en el Señor. Hoy te invito, amado hermano, a que sigas creyendo esta palabra y esta doctrina y esta realidad. Puedes continuar viviendo de manera que desconoces o ignoras o no tiene valor para ti el hecho de que Cristo venga, o afirma hoy tu corazón convencido de que tal vez hoy o mañana o en unos días más Cristo puede venir por nosotros. Pero hermanos, crea en su corazón con toda la fe y confianza de que Cristo viene por nosotros. Hagamos una oración juntos. Ahí donde usted está, oremos juntos. Señor, gracias, porque por tu palabra podemos creer que tú vienes pronto por nosotros. Y aunque no sabemos el día ni la hora, sabemos que el Señor vendrá por nosotros. Aquellos que están viendo este video, Señor, y que aún no te conocen, que puedan arrepentirse, Dios, rendir su vida a ti. Pero aquellos que ya son creyentes, podamos vivir en santidad, vivir conforme a la palabra, Señor, en nuestra oración. Ayúdanos a aprovechar este tiempo de gracia que has prolongado para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Cristo viene pronto. Y un año más que pasa no es un tiempo más de demora, sino que cada año nos acerca más a este evento glorioso. Cristo viene, hermanos, iglesia, fe, esperanza y amor. Felicidades y que Dios les bendiga.